Hola, hoy vamos a tratar sobre el reino Monera. El reino Monera es uno de los reinos considerados por Whitaker, ¿se acuerdan de Whitaker, el científico ya que allá por los años de 1965 clasificara a todos los seres vivos en cinco reinos: el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, que fue una inclusión de él, ya, el reino vegetal y el reino animal. Ustedes saben que estos sistemas de clasificación han sufrido varias renovaciones, modificaciones, de tal modo que este tal reino Monera actualmente ya no se le considera, ya no existe. ¿Por qué? Porque a todos los seres vivos que se le contemplaba dentro de este reino se le ha subdividido, y a partir de este reino se han creado dos reinos más, dos reinos. Sin embargo, en muchos textos todavía sigue apareciendo este antiguo ex reino Monera. Es más, en muchos exámenes de admisión de varias universidades todavía siguen considerando a estos organismos que ya tienen su propio reino, lo siguen considerando dentro de este antiguo reino. Así vienen las preguntas, así es que estudiemos, repasemos el ex reino Monera. Este reino está formado exclusivamente por microbios. ¿Y qué tipo de microbios? Unicelulares. ¿Y qué tipo de células tienen estos microbios? Células procariotas. Y nosotros ya conocemos a una célula procariota. Las células procariotas básicamente son aquellas que carecen de núcleo y de organelas. Bien, este reino es el más abundante dentro de todos los seres vivos, porque aquí están las bacterias. Y las bacterias son cosmopolitas y son ubicuas. Cosmopolitas significa que están por todo el planeta. Y son ubicuas, están en todos los medios, están en tierra, agua, aire. Está sobre los seres vivos y dentro de los seres vivos. Estos son los más numerosos. Aquí estamos viendo, en promedio miden de 3 a 5 micras. Recuerden que una micra es una 10 a la menos 6. Sus células son anucleadas, no tienen organelas, orgánulos, no. Su nutrición es heterótrofa y pueden ser saprófitos, es decir, se alimentan de materia en descomposición. Pueden ser parásitos, se meten, ingresan a otra célula y viven a expensa de ellos. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos atacados por muchas de estos microbios. Algunas son simbióticos. Simbióticos significa que no le causan daño a otro organismo, sino más bien entre ambos complementan, entre ambos se ayudan. O un grupo importante de ellos son autótrofos, es decir, hacen fotosíntesis, y hay otros que hacen quimiosíntesis. Ya sabemos la diferencia. Fotosintéticos son aquellos que utilizan la energía luminosa para producir sus alimentos. Quimiosintéticos utilizan otros compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno. Aquí estarían las bacterias ferrosas y las bacterias sulfurosas. Bien, hay de dos tipos, de acuerdo a su respiración. Hay aeróbicos y hay anaeróbicos. Aeróbicos son los que requieren oxígeno y anaeróbicos los que no necesitan oxígeno. Y hay otros que necesitan oxígeno, pero en mínimas cantidades. Esos son los microaerófilos. ¿Y quiénes son los facultativos? Facultad viene de poder elegir. Los facultativos son aquellos microbios, en este caso, aquellos organismos del reino Monera, que pueden vivir tanto en medios aeróbicos, es decir, en presencia de oxígeno, como en medios anaeróbicos, en ausencia de oxígeno. Esos son los facultativos. En cuanto a su reproducción generalmente es asexual, es decir,
se parten en dos. Eso se llama bipartición o fisión binaria. Sin embargo, en estos organismos se da la famosa reproducción parasexual. Parasexual significa algo en cierto modo similar a lo sexual. Recuerden que en la reproducción sexual hay mezcla de genes, mezcla de material genético. Bien, jóvenes, en estos seres vivos se da la reproducción parasexual. No necesariamente hay intervención de gametos, pero sí puede haber intercambio de material genético, como vamos a ver. El ADN de estos organismos es circular y es desnudo. Solamente tienen un cromosoma, pero hay excepciones, como vamos a ver. Aquí tenemos la estructura típica de un organismo procariótico de reino Monera. Recuerden que los representantes de reino Monera tienen célula procariota. Ahí está una célula procariota, tienen cápsula, tienen pared. La pared ya sabe que pueden tener mureína o pseudomureína, como en el caso de las arqueobacterias. No tienen núcleo, así que el material genético está en el citoplasma. La zona donde se puede encontrar el material genético se le llama nucleoide, así, en términos peyorativos, nucleoide. Ese mesosoma es el que se intercambia y el que permite ese tipo de reproducción parasexual. En este caso, adelantamos, se llama conjugación. ¿Qué se intercambia? Perdón, el plásmido, estaba señalando mal, el plásmido es el que se intercambia. Mesosoma, por acá está el mesosoma, son unas invaginaciones de la membrana celular donde se realiza la respiración celular, mesosomas, es exclusivo de estos organismos. Algo en común tienen con los organismos eucarióticos. ¿Y qué cosa es eso? Los ribosomas, solo que en estos organismos sabemos que es 55S o 70S. Para su locomoción pueden tener un flagelo, dos flagelos o muchos flagelos. Y de aquí también pueden derivar sus nombres. Un flagelo sería monótrico, dos flagelos anfítrico, un penacho de flagelos en un extremo, lofótrico, y flagelos, un montón alrededor, perítrico o peritrico. Bien. Ahí hay una estructura llamada pelos, pili o pelos. También sirve para la adherencia y también para la locomoción. Pero si a través de ese pilis se realiza el proceso de conjugación, es decir, el traslado del plásmido de ese pedacito de ADN, ese pelo se llama pilis sexual. Pilisexual. Bien, jóvenes, ahí tenemos la estructura típica de un organismo monera. Las formas de los moneras son diversas. Ahí está. Si son circulares, si son esféricas, se les llaman cocos. Dos coquitos, diplococo. Una filita de coquitos, estreptococos. En forma de racimo de uvas, estafilococo. También tenemos arcina, que es un octámero de coquitos, y una tétrada, 4 coquitos. Si tiene forma de bastoncito, de chisito, se le llama bacilo. Y más o menos se puede emplear los mismos prefijos que mencionábamos arriba. Ahí tenemos diplobacilo, estreptobacilo, bacilos empalizada. Una mixtura entre un coco y un bacilo es el coco bacilo, ese que está por acá. Y acá tenemos otras formas. Una forma bastante conocida es el vibrion, el que tiene forma de una comita. ¿Ya? El que tiene forma de espiral, espiroqueta. También hay en forma de hélice, los helicoidales, etcétera, etcétera. Ahí están las formas de los organismos moneras. Nuestro primer grupo, las bacterias, o llamado bacterias comunes, o bacterias típicas, o simplemente bacterias.
bacterias. Son el mayor grupo del reino Monera. A diferencia de lo que la mayoría pueda pensar, solamente el 1% son patógenos humanos. Es decir, solamente el 1% nos producen enfermedades. Bueno, y ahí está el bacilo de Koch, el bacilo de Hansen, el bacilo de Nicolai, el bacilo de Yersin, que producen una serie de enfermedades como la tos convulsiva, la peste bubónica, las diarreas, producen ahí el cólera, la lepra, tuberculosis, gonorrea, sífilis, etcétera, etcétera. Pero eso solamente representa el 1%. La mayoría le es indiferente a la vida humana. Es despreciable para la vida humana. Despreciable en biología se dice aquel que no revierte ninguna importancia, ni favorable ni desfavorable para el ser humano. Y más bien hay un grupo que sí son buenos para el ser humano. Un bueno. Ahí, por ejemplo, tenemos la bacteria que actualmente se está utilizando en la producción de ivermectina. Es una actinobacteria. Es el Streptomyces avermitilis. Streptomyces avermitilis. Un compuesto producido por esta bacteria es la ivermectina, obviamente en solución, la ivermectina. La ivermectina, ese producto que se está utilizando para contrarrestar la instalación del virus en las células que tienen ECA2, para evitar que se instale en las células, se está utilizando ivermectina. Y para que no se instale, hay que actuar lo más pronto. Esto actúa en las primeras horas o a más tardar en los primeros 2 días de la infección. Se sabe por experiencia, por testimonios, que lo que está haciendo la ivermectina es neutralizar, evitar la instalación del virus en la célula. Y eso después va a evitar su replicación y va a evitar todo el daño que está produciendo esta enfermedad. ¿Y de dónde se saca esta ivermectina? Del Streptomyces avermitilis. Y es una actinobacteria, antiguamente llamada actinomyceto porque se les confundía con los hongos, pero son bacterias. Bien jóvenes, así que no todas las bacterias son malas. Mire, ahí tenemos gram positivas y gram negativas. Aquí están, las gram positivas son los que tienen su pared celular gruesa y las gram negativas son los que tienen pared celular delgadas. Cuando se le aplica la tinta de Alexander Graf, la tinción de Graf, las gram positivas se tiñen intensamente y las gram negativas no se tiñen o se tiñen débilmente, de un rosado pálido, mientras que el otro se tiñe de un color violeta intenso. Las cianobacterias es un grupo de bacterias que hacen fotosíntesis, antiguamente llamado algas verdes azules, actualmente cianobacterias. Un representante, ahí tenemos al Nostoc faericum, o también tenemos al Nostoc microscopicum, más conocido como Kushuru. Mira, ahí está su apariencia, se parecen a las uvas. Estos se cree que fueron los primeros organismos que empezaron a hacer fotosíntesis en la Tierra primitiva. Por lo tanto, a estos organismos se le debe la aparición de oxígeno atmosférico. Cambió la atmósfera reductora, lo convirtió en atmósfera oxidante. Para terminar, tenemos el grupo de las arqueobacterias, o también llamado archaes, también llamados extremófilos porque viven en ambientes rigurosos. Estos tienen pseudomureína en su pared celular. Por fuera se le parece a las bacterias, pero bioquímicamente son bastante diferentes. Se creía que estos fueron los primeros habitantes de la Tierra primitiva, por eso es que le pusieron ese nombrecito de bacterias viejas, arqueobacterias. Ahí tenemos a las metanógenas, halófilas